Esta es la historia de una mujer valiente que fue prometida a un marqués, pero rechazada por caminar distinto. Lo que nadie imaginaba es que el verdadero amor la esperaba donde menos lo sospechaba. Si te gustan los romances históricos que te hacen suspirar y soñar, suscríbete al canal y déjanos tu like. Aquí, cada historia es un viaje al corazón. El velo del invierno descendía sobre el valle de Almadén cuando la carta llegó a las manos de Isabela Montoro. El papel, sellado con cera carmesí que brillaba como una promesa, temblaba entre sus dedos mientras sus ojos recorrían cada palabra con incredulidad. La caligrafía elegante de la condesa viuda de Haro anunciaba lo que parecía imposible. El marqués de Belmonte la había escogido como futura esposa. En el mismo instante en que la noticia se esparcía por su modesto hogar, a kilómetros de distancia, el duque Mauricio Leal observaba el amanecer desde la ventana de su botica en Villalumbre, ignorando que el destino entrelazaría sus caminos con la elegancia de un bordado invisible. Isabela, de 25 años, contempló su reflejo en el pequeño espejo que colgaba junto a la ventana. Su rostro ovalado enmarcado por rizos castaños no mostraba la extraordinaria belleza que se esperaba de las damas de la nobleza, pero sus ojos, del color de la miel antigua, revelaban una inteligencia vivaz y una dignidad silenciosa que ninguna cicatriz del alma había logrado apagar. Con dedos delicados, acomodó el chal sobre sus hombros y dio un paso, luego otro. El ligero balanceo de su cuerpo al caminar, secuela indeleble de aquella fiebre reumática de la infancia, marcaba su andar como una melodía interrumpida. Mirando por última vez el hogar que pronto dejaría, sus ojos se detuvieron en el retrato de su abuelo materno, un conde cuyo apellido no había sido suficiente para proteger a su familia del descenso social tras alianzas desafortunadas. «La condesa ha cumplido su promesa», murmuró su madre, antigua dama de compañía de la noble, mientras doblaba con reverencia el único vestido digno que Isabela poseía. «Tu destino cambiará, hija mía. El marqués de Belmonte es un hombre respetado y su palacio...» «Madre», interrumpió Isabela con voz firme pero tierna, «no es el palacio lo que busco, sino un lugar donde mi alma no deba esconderse». El capitán Montoro, su padre, un hombre tallado por el honor militar y suavizado por los años, observaba a su hija menor con una mezcla de orgullo y temor. Conocía el mundo, sus crueldades disfrazadas de cortesía, sus silencios más afilados que cuchillos. «Isabela», pronunció con gravedad, «recuerda siempre que la verdadera nobleza no se hereda con la sangre, sino que se forja en las decisiones difíciles». A la luz del alba, con la escarcha dibujando encajes sobre los cristales, Isabela partió hacia su destino incierto. En su equipaje, apenas 3 tesoros, una colcha bordada por su madre con hilos de colores que contaban historias sin palabras, un libro de poesía clásica con las páginas gastadas de tanto ser acariciadas, y una promesa hecha a sí misma frente al amanecer: jamás permitir que su dignidad se doblegara, aunque su pierna lo hiciera. El carruaje avanzaba por caminos que transformaban olivares dorados en campos nevados. Con cada legua recorrida, el corazón de Isabela oscilaba entre la esperanza y el temor. No era ingenua. Sabía que el marqués, a sus 31 años, buscaba una esposa por conveniencia, no por amor. Pero en su alma albergaba una esperanza tenaz, que él pudiera ver más allá de su andar desigual, que pudiera descubrir en ella la fortaleza que había cultivado entre susurros y burlas veladas. Tras 3 días de viaje, las torres del Palacio de Belmonte aparecieron en el horizonte. La piedra gris se alzaba majestuosa contra un cielo que amenazaba nieve. Isabela sintió que el tiempo se detenía mientras el carruaje cruzaba la verja de hierro forjado. El silencio que la recibió tenía el peso de los presagios.
En la escalinata principal, rodeado de sirvientes y damas engalanadas con sedas y terciopelos, el marqués de Belmonte aguardaba. Alto, de porte elegante y mirada evaluadora, observó a Isabela descender del carruaje. Sus ojos, fríos como el acero, se detuvieron un instante de más en el leve balanceo de su cuerpo. Un gesto casi imperceptible de desdén cruzó su rostro aristocrático. Isabela avanzó hacia él con la frente en alto. Cada paso medido, cada movimiento una declaración silenciosa de su valor. El marqués la estudió como quien examina una mercancía dañada. Cuando sus miradas se encontraron, algo se quebró en el aire gélido de aquella mañana. «No fue esto lo que esperaba», pronunció el marqués con voz suficientemente alta para ser escuchado por todos los presentes. Un murmullo serpeteó entre los testigos de la escena. Una dama de avanzada edad se cubrió la boca con el abanico en gesto escandalizado. Dos jóvenes cortesanas intercambiaron miradas de cruel complicidad. El mayordomo, hombre de rostro impasible pero ojos compasivos, bajó la mirada, incapaz de presenciar tal humillación. Una doncella joven, quizás demasiado inexperta para disimular sus emociones, dejó escapar un sollozo de indignación que fue rápidamente silenciado por su superior con un pellizco disimulado. Las palabras del marqués cayeron como gotas de hielo sobre Isabela. No necesitó más explicaciones para entender. Lo no dicho resonaba con más fuerza que cualquier insulto. Su cojera la hacía indigna, impropia para ser la esposa de un noble. Sin derramar una sola lágrima, Isabela realizó una perfecta reverencia. Su voz no tembló cuando respondió: «Comprendo, señor marqués, que la fortuna os sonría con aquello que verdaderamente merecéis». Las palabras, dulces en la superficie, pero afiladas en su intención, provocaron un destello de sorpresa en los ojos del noble. Antes de que pudiera responder, Isabela ya había girado sobre sus talones con toda la gracia que su condición le permitía. Esa misma tarde, rechazando la oferta del marqués de enviarla de regreso a casa de sus padres, Isabela pidió al cochero que iniciara el viaje de vuelta. Sin embargo, tras horas de silencio y nieve acumulándose en las ruedas del carruaje, algo cambió en su interior. No podía regresar a su hogar con la humillación a cuestas. No quería que su madre, tan orgullosa de la carta con sello carmesí, ni su padre, hombre de principios férreos, la viesen llegar como quien ha sido devuelta como una mercancía fallida. Cuando divisó las primeras chimeneas humeantes de un pueblo perdido entre la niebla, detuvo al cochero. «Aquí», dijo con voz serena pero decidida, «me quedaré aquí». Villalumbre apareció entre la niebla como un sueño difuso. Calles estrechas, casas de piedra amarillenta y una pequeña plaza donde una fuente cantaba historias de otros tiempos. Allí, en un edificio de 2 plantas con ventanas de vidrio coloreado, descubrió la botica del pueblo. El interior olía a hierbas secas y esperanza. Tras el mostrador, un hombre de mediana edad organizaba frascos con meticulosa precisión. Sus manos, fuertes pero delicadas, hablaban de años dedicados a la ciencia y la curación. El título de duque que tantas puertas había abierto en la corte, ahora permanecía como un susurro, un secreto a voces que el pueblo respetaba sin mencionar. Cuando levantó la mirada hacia ella, Isabela descubrió unos ojos verdes ensombrecidos por el peso de alguna antigua tristeza, pero también una nobleza innata que ningún título podría otorgar. «¿Puedo ayudaros, señorita?», preguntó con voz grave y educada, la misma que antaño había utilizado para dirigirse a la reina en sus audiencias. «Busco trabajo», respondió Isabela con sencillez. «Conozco las propiedades de las hierbas, sé preparar infusiones curativas y puedo bordar mientras atiendo el mostrador». El duque la observó con curiosidad, sin que sus ojos se detuvieran en su forma de andar. En su mirada no había lástima ni repulsión, solo una evaluación sincera.
Algo en la dignidad con que aquella joven se presentaba le resultó inquietantemente familiar, como si reconociera en ella una fortaleza similar a la que él mismo había necesitado para abandonar la vida cortesana. «Soy Mauricio Leal», se presentó con una leve inclinación, omitiendo deliberadamente el título que aún legalmente le pertenecía. «Esta botica es mi refugio y mi condena. Mi duquesa partió hace 3 inviernos, dejándome con un título que ya no deseo y un hijo que es toda mi vida. Isabela Montoro», respondió ella. «Vengo de perder lo que nunca tuve y de ganar lo único que importa, la certeza de mi propio valor». Mauricio sintió una conexión inmediata con aquella joven cuyos ojos mostraban una dignidad que él reconocía demasiado bien. Mientras le mostraba los rincones de la botica, las estanterías donde descansaban frascos etiquetados con su propia caligrafía, su mente viajó al pasado, a los días en que su nombre resonaba en los pasillos de palacio y sus opiniones eran solicitadas por el propio rey. Había sido uno de los consejeros más jóvenes y respetados de la corte, un duque cuya familia ostentaba tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Descendiente de una larga estirpe de nobles ilustrados, Mauricio había dedicado su juventud al estudio de la medicina y las ciencias naturales. Una pasión inusual entre los de su clase que le había valido tanto admiración como recelo. La memoria de su esposa, Helena, lo asaltó con la fuerza de siempre. No había sido un matrimonio de conveniencia como tantos otros, sino una unión nacida del más sincero amor. Helena, hija de un respetado médico de la corte, compartía su fascinación por la ciencia y la curación. Juntos, habían establecido hospitales en sus tierras, atendiendo a campesinos y nobles por igual, escandalizando a muchos de sus pares que consideraban tal labor impropia de su rango. Recordaba con dolorosa claridad aquel fatídico invierno cuando la epidemia de fiebres había arrasado la región. Mientras él viajaba a la capital cumpliendo obligaciones cortesanas, Helena había insistido en permanecer en sus tierras, atendiendo personalmente a los enfermos. «La nobleza obliga», había dicho ella con aquella sonrisa que iluminaba estancias enteras. «No sería digna de mi título si abandonara a nuestra gente en su momento de mayor necesidad». El mensaje que lo alcanzó en la corte fue breve y devastador. Helena había contraído la fiebre. Para cuando Mauricio regresó cabalgando día y noche sin descanso, apenas pudo sostener su mano mientras ella pronunciaba sus últimas palabras. «Vive, Mauricio», había susurrado con un hilo de voz. «No dejes que la amargura apague la luz que siempre he amado en ti. Prométeme que enseñarás a nuestro hijo que la verdadera nobleza está en servir a los demás». La pérdida lo había consumido como fuego lento. Durante semanas había vagado por los pasillos de su palacio como un espectro, incapaz de encontrar consuelo ni siquiera en su pequeño hijo, que apenas contaba con 4 años. Y entonces, una noche, mientras contemplaba los frascos de medicina que habían compartido con Helena, tomó una decisión que escandalizaría a toda la nobleza. Renunció a la vida cortesana, delegó la administración de sus tierras en su hermano menor y partió con su hijo y unos pocos sirvientes leales hacia un pequeño pueblo donde nadie lo conociera, donde pudiera honrar la memoria de Helena, practicando el arte que ambos habían amado, la curación. Villalumbre, con su modesta belleza y gente sencilla, se había convertido en su refugio. La antigua botica, abandonada tras la muerte de su propietario, renació bajo sus manos expertas. Poco a poco, el pueblo había aceptado a aquel extraño forastero que hablaba como un noble, pero atendía como un sanador, respetando su deseo de una vida simple, aunque los rumores sobre su verdadera identidad nunca cesaron del todo. «Esta botica», explicó ahora a Isabela mientras señalaba un pequeño microscopio en un rincón del mostrador,
Fue mi salvación cuando creí que nada tenía ya sentido. Cada vida que ayudamos, cada dolor que aliviamos, es un tributo a la mujer que me enseñó que los títulos sin compasión son solo palabras vacías. Isabela observó el rostro de Mauricio mientras hablaba, notando cómo sus ojos se iluminaban al mencionar su trabajo, pero se ensombrecían al recordar el pasado. Comprendió entonces que aquel hombre había conocido tanto la cima del privilegio como el abismo de la pérdida, y había elegido un camino de servicio y sencillez no por necesidad, sino por convicción. «Debéis amarla aún», dijo con suavidad, no como pregunta, sino como reconocimiento de una verdad evidente. Mauricio asintió, agradecido por aquella observación directa que evitaba la habitual incomodidad o falsa compasión. «La amo en cada planta medicinal que cultivo, en cada remedio que preparo, en cada paciente que ayudo a sanar», respondió con voz tranquila. «Y sobre todo, la amo en nuestro hijo, que tiene su misma luz en los ojos y su misma determinación. Pero el tiempo me ha enseñado que honrar su memoria no significa permanecer anclado en el dolor, sino continuar el camino que ella valoraba. Es un camino noble», afirmó Isabela, «más noble que muchos palacios que conozco». Sus miradas se encontraron en ese momento, reconociéndose como dos almas que habían atravesado el fuego y habían emergido, no intactas, pero sí más fuertes, con cicatrices que hablaban de batallas libradas con dignidad. «El trabajo es vuestro, si aún lo deseáis», dijo Mauricio, volviendo al presente. «La habitación sobre la botica no es lujosa, pero es cálida y tiene una pequeña ventana que mira hacia la plaza. Los habitantes del pueblo son buena gente, aunque algunos tienen lenguas afiladas. Pero sospecho que eso no os asusta». «Pocas cosas me asustan ya», respondió Isabela con una sonrisa leve. «Y prefiero las lenguas afiladas que hablan de frente, que las sonrisas corteses que esconden puñales». Así comenzó Isabela su nueva vida en Villalumbre. La habitación sobre la botica se convirtió en su hogar, un espacio pequeño pero luminoso, donde cada mañana despertaba con el aroma de las hierbas secas y la promesa de un día en que sus manos serían útiles. Los rumores no tardaron en llegar. La coja que fue devuelta como carta sin abrir, murmuraban las damas del pueblo tras sus abanicos, pero Isabela levantaba la barbilla y seguía su camino. En la botica, aprendió a distinguir las voces sinceras de aquellas teñidas de malicia, y entre todas, la voz que más esperaba era la de un niño de 7 años que aparecía cada tarde con la curiosidad pintada en el rostro. Tomás Leal, hijo del duque boticario, era un torbellino de preguntas y sonrisas desdentadas. La primera vez que entró corriendo a la botica y vio a Isabela, se detuvo en seco, con la curiosidad infantil brillando en sus ojos. «¿Eres un hada?», preguntó sin rodeos, observando con fascinación cómo Isabela se movía por la botica. «Tomás», le reprendió su padre con suavidad, «esa no es manera de dirigirse a una dama». «Pero padre, se mueve como si flotara», insistió el niño. «Como en los cuentos que me contabas». Isabela, lejos de ofenderse, se acercó al pequeño y se inclinó ligeramente para quedar a su altura. «No soy un hada», respondió con una sonrisa cálida, «pero conozco sus secretos. ¿Te gustaría oírlos?». El rostro del niño se iluminó como un amanecer. Desde ese día, cada tarde, tras terminar sus lecciones, Tomás corría a la botica para sentarse junto a Isabela. Al principio, observaba a Isabela con esa franqueza cruel de los niños, sus ojos fijos en la peculiar forma de caminar, pero pronto, esa curiosidad se transformó en admiración cuando descubrió que aquellas manos que preparaban remedios también podían tejer historias mágicas. «¿Me cuentas un cuento, Isabela?», pedía cada tarde, sentándose en un taburete junto al mostrador. Y ella, con voz suave como terciopelo, le narraba historias de princesas que cojeaban pero sabían volar, de príncipes que descubrían tesoros en los corazones imperfectos,
de batallas ganadas no con espadas, sino con la fuerza del espíritu. Mauricio observaba estas escenas desde la trastienda, notando cada detalle, como Isabela nunca usaba la palabra tullido en sus cuentos, sustituyéndola por diferente. Como su hijo, por primera vez desde la partida de su madre, reía con abandono. Como los clientes mayores dejaban de quejarse de sus achaques cuando ella los atendía con una palabra amable y un remedio preciso. Algo en su interior, algo que creía marchito desde la partida de su esposa, comenzaba a despertar. No era solo admiración lo que sentía al ver cómo Isabela organizaba los frascos con una precisión que él mismo habría envidiado, o cómo memorizaba las recetas de los ungüentos más complicados tras escucharlas una sola vez. Era algo más profundo, una calidez que comenzaba en el pecho y se extendía como la luz del sol sobre los campos helados. Una tarde de lluvia, mientras organizaba frascos en la trastienda, escuchó sin querer una conversación entre su hijo y Isabela. «¿Por qué caminas así?», preguntó Tomás con la inocencia de sus 7 años. Mauricio contuvo la respiración, preparándose para intervenir, pero la respuesta de Isabela le dejó inmóvil, porque cada persona baila al ritmo que la vida le marca. «Pequeño», respondió ella sin rastro de amargura. «Algunos bailan rápido, otros lento, algunos con un paso singular. Lo importante no es cómo bailas, sino que encuentres quien quiera bailar contigo». Esa noche, Mauricio soñó con un baile donde 2 sombras giraban bajo la luz de la luna. Una de ellas con un paso singular que, lejos de afear la danza, la convertía en algo único y hermoso. Al amanecer, encontró sobre el mostrador un pañuelo bordado con una rosa blanca y la palabra «Esperanza» en delicadas letras. Lo tomó entre sus manos, sintiendo el calor de un mensaje no escrito, pero claramente destinado a ser descubierto. Los días se convirtieron en semanas. La primavera comenzaba a insinuarse en los brotes verdes que asomaban entre la nieve derretida. Isabela había transformado la botica con su presencia. Las estanterías relucían, las hierbas secas pendían en ordenados ramilletes del techo, y en cada rincón, pequeños detalles bordados añadían color y calidez. Una mañana, mientras Isabela preparaba una infusión para la fiebre, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un visitante. La mujer que entró, vestida con las sedas y joyas propias de la alta sociedad, miró alrededor con desdén apenas disimulado. «¿Es aquí donde puedo encontrar a la señorita Montoro?», preguntó con voz aflautada. «Soy yo, señora. ¿En qué puedo servirla?», respondió Isabela, limpiándose las manos en el delantal. La dama la examinó con descaro, deteniéndose en su pierna. «Traigo un mensaje del marqués de Belmonte», anunció, extendiendo un sobre sellado. «Solicita vuestra presencia en Toledo para aclarar ciertos comentarios que han circulado». Isabela tomó la carta con manos firmes. Al abrirla, las palabras del marqués estaban impregnadas de soberbia disfrazada de cortesía. No mencionaba directamente la escena pública de rechazo, pero insinuaba que ella había difundido una versión distorsionada de los hechos, afectando su reputación. «Me veo en la necesidad de solicitar vuestra presencia para que la verdad prevalezca», decía la carta. «Se ha cuestionado mi honor en círculos donde vuestro nombre ha sido vinculado al mío. Confío en vuestra integridad para corregir cualquier malentendido». Isabela sintió que el veneno no estaba en lo que se decía, sino en lo que se sugería. Sabía bien cómo funcionaban esas sutilezas en la nobleza. Una insinuación repetida bastaba para destruir una reputación. El marqués no solo la culpaba, la estaba usando para limpiar su nombre ante la corte. «Decidle al marqués», respondió Isabela con voz clara, «que la verdad no necesita testigos para existir. No regresaré a Toledo para alimentar su orgullo herido». La dama alzó las cejas, escandalizada. «El marqués tiene influencias.
Podría hacer que os expulsaran de este pueblo. Nadie desafía a la nobleza de Castilla sin pagar el precio. En ese momento, la cortina que separaba la trastienda se abrió. Mauricio avanzó con paso firme, su presencia llenando el espacio. Había en su porte una autoridad natural que años de reclusión voluntaria no habían logrado borrar. La luz que entraba por la ventana iluminó su rostro, destacando rasgos aristocráticos que ningún disfraz de boticario podía ocultar completamente. La señorita Montoro cuenta con la protección de esta casa, declaró con una voz que no admitía réplica, la misma que había utilizado en el Consejo Real antes de su retiro. Y si el marqués desea discutir asuntos de honor, quizás deba recordar que un título puede heredarse, pero la dignidad se gana con las acciones. La dama palideció, reconociendo de inmediato el inconfundible tono de autoridad. Sus ojos se abrieron con asombro al identificar tras la sencilla vestimenta del boticario al duque que había abandonado la corte años atrás, aquel cuya ausencia había dejado un vacío en los círculos más elevados de la sociedad. «Excelencia», balbuceó, haciendo una reverencia torpe y precipitada. «No sabía que vuestra gracia residía en este pueblo donde las personas valen por lo que hacen y no por sus títulos», completó él con un deje de ironía. «Sorprendente concepto, ¿no es así, señora? Señor duque, si hubiera sabido, jamás me habría atrevido». «Hay mucho que no sabéis», interrumpió él, acercándose a Isabela con un gesto protector que no pasó desapercibido. «Como que en este pueblo valoramos a las personas por su alma, no por su forma de andar, o que la señorita Montoro posee más nobleza en su corazón que muchos que ostentan escudos de armas en sus carruajes». Una vez que la mensajera se marchó, Isabela miró a Mauricio con una mezcla de gratitud y confusión. «No necesitabais intervenir, señor duque», dijo con suavidad. «He aprendido a librar mis propias batallas». Mauricio se acercó, deteniéndose a un paso de distancia que parecía a la vez un abismo y un susurro. «Lo sé, Isabela», respondió. «No intervine porque pensara que no podíais defenderos, sino porque hay batallas que es mejor no librar en soledad». El rumor de la visita corrió como fuego por el pueblo. Esa misma tarde, en la plaza, varios vecinos se congregaron, entre ellos algunas damas que antes habían murmurado a espaldas de Isabela, ahora discutían abiertamente sobre la audacia del marqués. «¿Quién se cree que es para mandar llamar a nuestra boticaria?», decía la panadera, una mujer robusta de mejillas sonrosadas que siempre trataba a Isabela con respeto. «Es un noble caprichoso», respondió otra. «Dicen que rechazó a Isabela por su cojera, y ahora que ve cómo florece lejos de su sombra, no lo soporta». Mauricio, que pasaba por allí con su hijo de la mano, se detuvo al escuchar la conversación. Tomás tiró de su manga. «Padre, ¿por qué hablan de Isabela? ¿Alguien quiere llevársela?». La pregunta inocente resonó en la plaza. Mauricio se arrodilló frente a su hijo, consciente de que todos los observaban. «Nadie se llevará a Isabela si ella no lo desea», respondió con firmeza. «Y si alguien lo intentara, aquí nadie difama a quien camina con valor». Esa noche, la capilla del pueblo permanecía abierta, iluminada apenas por la luz de las velas. Isabela entró buscando paz y claridad. Se sentó en el último banco, envuelta en la colcha bordada que había traído de su hogar. En cada puntada estaban los sueños de su madre, el honor de su padre y ahora también su propia historia. No escuchó los pasos que se acercaban hasta que Mauricio se sentó a su lado, respetando el silencio sagrado del lugar. Durante largo rato, ninguno habló. Solo el crepitar de las velas y el latido de dos corazones que comenzaban a sincronizarse. «En 3 años», dijo finalmente Mauricio con voz baja pero clara, abandonando el trato formal en un gesto de intimidad profunda. No había vuelto a sentir que el tiempo valía la pena ser vivido. «Desde que mi esposa, desde que quedamos solos, Tomás y yo,
El mundo perdió su color. Cumplía mis deberes como padre, como sanador, pero dentro de mí todo era silencio. Isabela le miró, comprendiendo el peso de aquella confidencia. Bajo la luz temblorosa, el rostro del duque mostraba una vulnerabilidad que jamás habría revelado a la luz del día. «La echaste de menos», susurró ella, no como pregunta sino como afirmación, adoptando también el tuteo como quien acepta un regalo valioso. Mauricio la miró en silencio por un instante. Luego, con una leve sonrisa melancólica, murmuró: «Permíteme tutearte. Ya no eres una desconocida». «Ya no», respondió ella con suavidad. «Cada día», prosiguió él. «Pero no es solo su ausencia lo que me atormentaba, sino el temor de no poder amar de nuevo, de que esa capacidad hubiera partido con ella. Sus manos, acostumbradas a mezclar remedios con precisión, temblaban ahora. Isabela, en un gesto de valentía, las cubrió con las suyas. «Y entonces llegaste tú», continuó él, sus ojos brillantes en la penumbra, «con tu paso singular, tu dignidad inquebrantable y tu ternura que no pide nada a cambio. Has traído color a nuestra botica, risas a los labios de mi hijo y algo que creía perdido para siempre, esperanza». Tomó suavemente la mano de Isabela, un gesto tan delicado como decidido. Sus dedos se entrelazaron como si hubieran esperado toda una vida para encontrarse. «No te ofrezco un palacio, ni joyas, ni un título que ya no significa nada para mí», prosiguió, su voz más firme ahora. «Te ofrezco un hogar imperfecto, un corazón que está aprendiendo a latir de nuevo, y la promesa de valorar cada paso que des, precisamente porque es tu modo de caminar lo que te hace única». Isabela sintió que algo florecía en su pecho, una calidez que se expandía como la luz del amanecer. Las lágrimas que nunca había derramado por el rechazo del marqués ahora brotaban libremente, pero eran de una naturaleza completamente distinta. «Durante años», respondió ella, «he llevado mi cojera como una cicatriz visible de algo que no fue mi elección. He soportado miradas, susurros y finalmente el rechazo abierto, pero nunca me he permitido sentir vergüenza por ser quien soy. Mi madre me enseñó que la verdadera belleza reside en el alma». Con delicadeza extendió la colcha bordada sobre las rodillas de ambos, un símbolo de todo lo que había protegido y sufrido. «No necesito promesas grandilocuentes ni juramentos eternos», continuó. «Solo la certeza de que seré valorada no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas como parte de quien soy». Bajo la luz temblorosa de las velas, sus rostros se acercaron. No hubo beso apasionado ni declaración teatral, solo un silencio compartido que contenía más promesas que 1000 palabras. Al salir de la capilla, Mauricio tomó su chal y lo colocó sobre sus hombros con una reverencia que tenía más de respeto que de protocolo. «Isabela», pronunció su nombre como una caricia. «¿Os quedaréis en Villalumbre?». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la noche mejor que todas las estrellas. «Me quedaré», respondió simplemente. El amanecer trajo consigo el aroma de pan recién horneado y nuevas posibilidades. Cuando Isabela bajó a la botica, encontró a Tomás sentado en el mostrador, balanceando las piernas con impaciencia infantil. Al verla, saltó y corrió hacia ella. «¿Puedo llamarte mamá Isabela?», preguntó con ojos grandes y sinceros. «Así, mamá Elena no se pone triste desde el cielo». El mundo pareció detenerse. Isabela lo miró con ternura y luego a Mauricio, que observaba la escena desde la puerta como una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Tomás», dijo con voz suave, «sería el mayor honor de mi vida, y prometo cuidar ese nombre con todo mi corazón». El niño asintió con solemne seriedad. «Lo he decidido», declaró. «Y padre dice que las decisiones importantes deben tomarse con valentía». Mauricio se acercó, se agachó a su lado y le acarició el cabello con ternura. «Tu madre siempre decía que el amor no se divide, se multiplica»,
murmuró. Creo que hoy he entendido lo que ella quería decir. Luego miró a Isabela sin necesidad de explicaciones largas. Gracias, dijo simplemente, como quien entrega algo que no se ve. Tomás tomó una mano de cada uno, y sin palabras, los tres se unieron. En ese instante, no hacían falta títulos, ni promesas, solo el calor de pertenecer. Esa mañana, mientras el sol bañaba Villalumbre con luz dorada, Isabela acomodó en la ventana de la botica una maceta con un pequeño rosal. Entre la tierra húmeda, un brote prometía lo que sería la primera rosa blanca de la temporada. Los clientes que entraban a la botica notaban algo diferente. No era solo la reorganización de los frascos o la nueva disposición de las hierbas medicinales. Era algo más sutil, una armonía que vibraba en el aire como una melodía por fin completa. Y si alguien observaba con atención, podía ver cómo el duque seguía con la mirada cada movimiento de Isabela, no para señalar su imperfección, sino para maravillarse ante su gracia. Cómo sus manos, acostumbradas a mezclar remedios con precisión científica, ahora buscaban cualquier excusa para rozarlas de ella. Cómo sus ojos, antes apagados por la pérdida, ahora brillaban con una luz renovada. La condesa viuda de Haro, al recibir noticias de Isabela a través de una carta perfumada con esencia de rosa, sonrió con satisfacción. Tal vez no había sido el marqués quien cumpliera su promesa de dar a la hija de su antigua dama de compañía un destino digno, pero el resultado superaba todas sus expectativas. A veces, comentó a su doncella mientras sellaba su respuesta con cera carmesí, el destino tiene más imaginación que todos nuestros planes juntos. En Villalumbre, lejos de palacios y protocolos, Isabela había encontrado lo que ningún título podría haberle dado. Un lugar donde su alma no necesitaba esconderse, donde su andar desigual marcaba el ritmo perfecto para una danza compartida. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las colinas, Isabela se detuvo frente al pequeño espejo de su habitación sobre la botica. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había partido con una carta de recomendación y el corazón tembloroso de esperanza. En sus ojos brillaba una serenidad nueva, la certeza de haber encontrado no el destino que otros habían planeado para ella, sino el que su propio valor había labrado. Recordó las palabras de su padre antes de partir. La verdadera nobleza no se hereda con la sangre, sino que se forja en las decisiones difíciles. ¡Cuánta razón tenía! El rechazo, que había parecido una humillación insoportable, se había convertido en el primer paso hacia una felicidad que jamás habría imaginado. Abajo, en la botica, las voces de Mauricio y Tomás la llamaban. Ya no era la forastera, la rechazada, la coja. Era simplemente Isabela, amada por quien era, valorada por su fortaleza, admirada por su dignidad. Y cada atardecer, cuando Mauricio cerraba la botica y Tomás se acurrucaba entre ambos para escuchar un nuevo cuento, la rosa blanca en la ventana parecía brillar con luz propia, testigo silencioso de una verdad que ninguna cicatriz podía ocultar. El amor verdadero no busca la perfección, sino el valor de ser auténtico. La nobleza más elevada es la del alma que se mantiene digna frente a la adversidad. Y hasta los corazones heridos pueden volver a latir cuando encuentran a alguien que camina a su mismo ritmo, aunque ese ritmo sea tan único como el susurro de las rosas blancas al amanecer. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia de amor de una época en que los corazones valientes desafiaban las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre todas las adversidades. Si este romance histórico tocó tu alma, déjanos tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.